del curso de Sistemas de Control Mecatrónico, en el cual el tema que vamos a realizar hoy día es modelamiento de un circuito hidráulico, para lo cual los integrantes somos Dylan Alvis Alfaro, Mariano Bueno Contreras, Gina Cocarapi. y a continuación vamos a proceder a realizar el video donde explicaremos la charla de seguridad, los materiales, entre otras cosas que realizamos en el laboratorio. Buenas noches, profesor. El tema que vamos a hablar hoy día se trata sobre modelamiento de circuito hidráulico. El curso es Sistema de Control Mecatrónico, para lo cual los integrantes somos quien le habla, Alvis Alfaro Dylan, Guaywa Contreras Mariano y Aco Carapi Gino. Empezamos con la charla de seguridad. En este tema vamos a hablar sobre lo que es los peligros en el trabajo. Como vemos en las dos imágenes, ubicamos diferentes peligros que puede existir, ya sea en un trabajo, en una oficina o en cualquier ámbito laboral. Lo primero que se debe hacer antes de realizar una tarea es el llenado de un ATS. El ATS se trata de identificar los peligros y de esta manera poder controlar los riesgos. Durante el laboratorio también nos exponemos a diferentes peligros, como estar en constante trabajo con lo que es el módulo hidráulico, y en este pueden haber fugas de aceite que pueden ocasionar accidentes, ¿no? Para lo cual es necesario tener el cuidado necesario y usar los EPPs de seguridad, que son el casco, el overol, las botas y los lentes y los guantes. Los objetivos del laboratorio: tenemos como objetivo general determinar el modelamiento matemático de un sistema neumático o hidráulico. En nuestro caso realizamos el modelamiento en el módulo hidráulico. Los objetivos específicos son plantear correctamente diagramas de componentes, plantear los diagramas de bloques de los sistemas con los que se trabajarán, registrar datos de las variables de entrada y salida en un proceso real, utilizar software especializado para obtener el modelo matemático del sistema a analizar y realizar las gráficas de la respuesta en el software especializado y verificar con diferentes pruebas. El checklist de los componentes que usamos en el laboratorio. Bueno, tenemos como herramientas que usamos un osciloscopio, cables eléctricos de conexión que usamos aproximadamente 20, el motor hidráulico que se nos brindó para poder ver el movimiento que tenía, un multímetro, una limitadora de presión, 2 manómetros, un caudalímetro y aproximadamente unas 7 a 10 mangueras hidráulicas. Los estados de los componentes eran buenos, no tenían ningún daño, ninguna fisura, todos se encontraban en buen estado. Y acá tenemos sobre lo que se nos mandó a investigar en el laboratorio, que era una válvula proporcional hidráulica 4W modelo 4WREE6 O824 marca Rexroth. De esta válvula podemos decir que cuenta con un relé y es una válvula de 4 vías 3 posiciones, y tenemos que esta válvula constaba también de un sensor de posición que era el que hacía el conteo de las veces que, se podría decir, de las veces que iba funcionando o haciendo el movimiento y el cambio de posición para realizar el conteo. Este sensor era el que registraba el número de movimientos que hacía la válvula. También interiormente tenía un amplificador que era el que hacía que llegue al voltaje correcto. Y bueno, eso sería todo. Tenía 2 relés y eso sería todo. Por último, un resumen del tema vendría a ser que vamos a realizar unas mediciones en el módulo hidráulico, para lo cual vamos a analizar voltaje, caudal y la diferencia de presión en los manómetros de entrada y salida. Y a partir de eso vamos a crear una gráfica de caudal versus voltaje, ¿no? Eso sería. hidráulico electrónico en este laboratorio. Para ello necesitaremos el módulo, la válvula proporcional
accionadamente solenoides. Estos solenoides varían entre 10 a menos 10 voltios y también necesitaremos una válvula estranguladora, manómetros, un motor para ver la velocidad, el caudalímetro y la válvula, la válvula limitadora de presión. Bueno, por ahí el circuito funcionará de esta manera. Primero restringiremos todo el sistema a 40 PSI para proteger, y aquí alimentaremos a la válvula, donde la válvula va a salir a una estranguladora. Esa estranguladora servirá para que las mediciones sean de una constante y no varíen mucho, porque entre el pase, entre entrada y salida va a haber una pérdida de presión. De ahí pasaremos al motor hidráulico, que nos servirá para medir el caudal y ver la velocidad cuando esté en funcionamiento, ¿no? De ahí tenemos estos dos manómetros, un manómetro que es de entrada, un manómetro de salida y el otro manómetro de entrada, para ver la diferencia de presión, y con la estranguladora mantenemos una constante. Y aquí tenemos el circuito para mover la válvula. Para ello, por medida de seguridad vamos a utilizar hasta un máximo de 5 voltios. Para ello utilizaremos el potenciómetro, que lo regularemos hasta 5 voltios, y aquí alimentaremos a la alimentación de entrada, que es la alimentación de mando, para que pueda mover la válvula de derecha a izquierda. Y por último tendremos estas alimentaciones de 24 voltios, que nos servirá para que puedan mover los solenoides, ya que necesitamos una alta energía. Y aquí tenemos la conexión, donde aquí dentro de esta conexión estará la potencia de entrada, la potencia de refuerzo y el sensor que tiene para ver la posición del spool. Bueno, acá tenemos ya la medición que se va a realizar una vez hecho en el módulo, donde dimos los voltajes de 5, 4.5, 4 voltios, 3.5, 3, 2.5 y 2. Y la presión va a ser constante, vamos a tener una presión constante. La caída de presión 12.5, 12.5 para cada uno. Y el caudal va a variar dependiendo de la tensión. A mayor tensión, mayor caudal. El caudal de 5 voltios va a ser 5.5, el caudal de 4.5 va a ser 4.2. Y como vemos en la gráfica, la válvula proporcional hidráulica se asemeja a la gráfica real de la válvula proporcional. Tenemos una gráfica igual, casi igual. Entonces podremos decir que al hacer esta prueba, la válvula proporcional se encuentra, digamos, defectuosa. Mi nombre es Ginako Karapi. En esta ocasión vamos a tener los datos obtenidos del primer procedimiento. Para empezar, hicimos una prueba de la válvula proporcional y el motor hidráulico, donde se tuvo que regular la tensión de entrada de la válvula. Para empezar con esto, tenemos que tener nuestro circuito electrohidráulico, como vemos en la diapositiva, en el cual tenemos una válvula proporcional hidráulica, un sensor de flujo, un manómetro, una válvula estranguladora, un motor hidráulico. Además, en la válvula proporcional, en el lado izquierdo, tenemos una fuente que se va a alimentar de 24 y un amplificador de 10 voltios. Es decir, que vamos a estar regulando con un potenciómetro, ya que la válvula proporcional se va a alimentar de 5 voltios a 2 voltios, que vamos a hacer las pruebas de 5 a 2. Luego tenemos esta imagen donde es una curva o una gráfica real de la válvula proporcional. Tenemos de 3 con sus caudales nominales de 25 litros por minuto, de 50 litros por minuto y de 85 litros por minuto. Lo que queremos hacer es asemejar esta gráfica a lo que vamos a hacer en el laboratorio. Para continuar, a la centella máxima vamos a abrir la tensión de entrada, 5 voltios, con este potenciómetro. Ahora 5 voltios.
Luego eso vamos a ver cómo gira el motor, ¿no? Vemos cómo ya disminuye su velocidad. Luego de eso vamos a mantener la presión constante con esta barra estranguladora. Va a tener su presión constante de 12.5. Luego de eso vamos a sacar el caudal. Bueno, en el siguiente video vamos a ver lo que es el ejercicio 2, que trabajamos con lo que fue el osciloscopio. Bueno, empezando, como vemos, tenemos ahí lo que era el generador eléctrico, para lo cual el canal 2 era el que medía el voltaje que emitía el generador eléctrico. Vemos el osciloscopio y, como vemos, generamos un escalón de 5 voltios que va a ser accionado por el PLC. Y como vemos, el que lo va a accionar va a ser la electroválvula, y este va a accionar al generador y va a ser el que nos va a generar el voltaje o la tensión que van a ser emitidos hacia el osciloscopio. Y en el osciloscopio vamos a ver cómo es el comportamiento de la tensión representado en una gráfica. Para lo cual tenemos que regular los dos al mismo nivel, posición 1 a 1 y el tiempo de 1 segundo. Encendemos el osciloscopio y vemos que nos va arrojando, conforme nosotros vayamos girando el potenciómetro, nos va arrojando la gráfica. Vemos que se va formando la gráfica, ¿no? El canal 2 es el voltaje que nos está generando el generador eléctrico, que es el celeste. Ese vendría a ser el canal 2. Y en este caso, durante el laboratorio vimos que en el canal 1 debía aparecer el voltaje de 5 voltios, pero al parecer el cable estaba en mal estado y no nos aparecía el canal 1 de 5 voltios. Cuando ya tuvimos los datos registrados en el osciloscopio, lo único que hicimos fue proceder a guardar los datos en un USB, para lo cual, bueno, cambiamos el nombre al archivo, colocamos el USB y automáticamente guardamos los datos para posteriormente representarlos en un Excel y poder generar una gráfica en MATLAB. Ese es el gráfico que obtuvimos. Bueno, una vez que tenemos guardados los datos en el USB, procedemos en importación en el MATLAB. Aquí tenemos, bueno, acá también importamos en Excel, en los cuales nos arrojaba 3 puntos, lo que era el tiempo, el XH1, que era el canal 1, y el XH2, el canal 2. Bueno, el tiempo se encuentra en segundos y el canal 1 y canal 2 en voltaje, ¿no? En voltios. Para lo cual obtuvimos todos esos valores y a partir de eso tuvimos que crear la gráfica que mostraremos a continuación. Bueno, en esta parte tenemos lo que fue la importación de datos en el MATLAB. En la parte izquierda tenemos lo que fue la correcta importación, ¿no? Donde vemos en la ventana de Workspace que tenemos el tiempo, el canal 1 y el canal 2 que ya fueron importados, y a partir de eso creamos la gráfica de
la gráfica en la que vemos, ¿no? En la que aparece el tiempo, el canal 1 y el canal 2, ¿no? Y luego nos fuimos a otra opción para poder crear la gráfica de amplitud versus tiempo, que nos tenía que arrojar similar a la gráfica que vemos en el osciloscopio, ¿no?